Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 30. Jeremías 30. Tengo aquí una nota de un testimonio. Gloria a Dios. Una hermana testifica que tenía 4 años y medio de padecer artrosis. Algo parecido, dice, al reumatismo. Tenía 4 años de venir padeciendo y dice que esto le había avanzado en todo su cuerpo. Pero dice ella que no se pierde los cultos de ayuno y oración de los días sábados. Y dice que ella, el sábado 27 de noviembre, allí recibió sus sanidades. 4 años y medio, hermano. Dan gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así es el Señor de precioso. Amén. Libro de Jeremías, capítulo número 30. Vamos a leer, amados hermanos, del versículo número 6 y el 7. Dice: inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Amén. Amén. Gloria a Dios. De ella será librado. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Esta noche, amados hermanos, vamos a continuar con los temas que tratan sobre los eventos del porvenir, los eventos futuros. Y como ya lo hemos explicado en alguna ocasión, el propósito de estudiar estas doctrinas no es simplemente satisfacer curiosidad en cuanto a cuáles son las cosas que la Biblia dice que van a suceder al final, sino al final de cuentas, más bien, el propósito es que cada uno de nosotros, hermanos, podamos estar conscientes y valoremos la gracia bendita que hemos recibido del Señor. Esta noche queremos hablar sobre el tema la gran tribulación. La gran tribulación. Ya hemos mencionado que la iglesia ahorita lo que está esperando es el rapto, es el arrebatamiento. Si vamos a hablar de este tema, no es exactamente por nosotros los cristianos nacidos de nuevo, porque lo cierto es que cuando Cristo venga, todos los nacidos de nuevo nos vamos con Él. Y aquí ya lo que aquí siga sucediendo ya no nos compete a nosotros, sino que esto tiene que ver con lo que sucederá a las personas. Allí en Mateo 24, 21 y 22 están las palabras de mi Señor Jesucristo, que así le llamó a este evento del cual ahora vamos a hablar. Dijo Jesucristo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, ni habrá. Es decir, que es un evento único, esto de la gran tribulación. ¿Cuándo sucederá? Ya le dije, sucede después de que la iglesia es llevada a la presencia del Señor. Hablar de la gran tribulación es hablar de un periodo sin precedentes, terrible periodo que vendrá sobre toda la humanidad. Aquí leíamos en Jeremías 30 cómo Jeremías
tuvo una visión de ese tiempo, de lo que sucedería al final. Y él compara y él dice que él vio hombres como que iban a dar a luz. Yo creo que todos sabemos que quizá uno de los dolores, o quizá el dolor más espantoso que el ser humano puede experimentar, es el dolor que sufren las mujeres cuando están de parto. Entonces Jeremías, por supuesto en sentido figurado, Jeremías dice que en esos días será tan terrible la cosa que parecerá que los hombres están dando a luz a causa del dolor, del sufrimiento. Dice, he visto sus rostros pálidos, sus manos en las cinturas, como mujer que da a luz, dice. Y luego dice, cuán grande, cuán terrible es ese día, aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, a ese día. Tiempo de angustia, dice, para Jacob. Este periodo no solamente tiene que ver, como vemos ahí, con Israel, sino que también tiene que ver con el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, muy conocido, muy preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso va dirigido a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dijo el Señor. Entonces está hablando de que la iglesia va a ser guardada de esa hora de prueba. Ahora, pero también cuando el Señor dice hora de la prueba, también dice que vendrá sobre el mundo entero. Entonces esto abarcará no solo a Israel, sino que también al mundo entero. Vamos a ir un poco rápido. Vamos a ver los eventos más importantes, los más determinantes de este periodo de la gran tribulación. Lo primero que va a suceder será, hermano, el surgimiento de un personaje al cual la Biblia en Apocalipsis 13 le llama la bestia. Juan le llama el anticristo. Ahora, usted puede leer ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis 13:1. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:9 habla de este inicuo, de este anticristo. Ahí le llama el inicuo, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga, es una obra del diablo esa, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mucha atención con eso. No será simplemente un político terrible. Se supone que ese personaje va a dominar también en lo político. Si los políticos son terribles, todos los políticos que han habido en esta tierra son aprendices comparados con ese personaje al cual la Biblia le llama la bestia, porque ese hombre se va a granjear la simpatía del mundo entero. El mundo entero se irá, está profetizado en Apocalipsis, se irá en pos de él. Ahora, este personaje dice que vendrá con poder, con señales y con prodigios. Pero ¿por qué dice ahí que su venida, su advenimiento al mundo es por obra del diablo? Entonces este va a tener también un poder sobrenatural, un poder sobrenatural que no viene de Dios. Tengo que decirlo, hermanos, que a veces la gente y aún cristianos se equivocan cuando ven algo sobrenatural, y algunos tienen la percepción de que si algo es sobrenatural tiene que ser de Dios. Pero allí en 2 Tesalonicenses usted puede ver
de que también el diablo tiene un poder sobrenatural. El diablo no solo es mentiroso, engañador, estafador y todo lo que usted quiera, sino que también tiene poder. Si la diferencia es que el que está con nosotros es el Todopoderoso, Jesucristo es el Todopoderoso, pero el diablo tiene poder. Y aquí lo dice claramente, que el advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios. Apocalipsis capítulo 13, 1. Juan dice: yo me paré sobre la orilla del mar y vi subir del mar una bestia. Es el mismo. Usted puede seguir leyendo todo ese capítulo 13 y gran parte de él habla sobre el advenimiento, el surgimiento del anticristo. En el versículo 3 incluso dice que se maravilló, Apocalipsis 13:3, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces será un personaje realmente terrible. Pero también, además de eso, surgirá uno que en la Biblia se le llama el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Por eso dice en el capítulo que hemos considerado, siempre en el capítulo 13, dice que se maravilló la tierra en pos de la bestia, por eso, porque fue herido y fue sanado. Dice también en el 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es el falso profeta. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice que en este capítulo 13, por lo menos en 3 ocasiones, se señala el hecho de que el anticristo va a ser herido y herido de muerte. Y entonces prácticamente se da a entender como una imitación de una resurrección. Es que el diablo todo imita, todo lo de Dios el diablo lo imita. Y por eso es que los cristianos tenemos que andar siempre despiertos, ¿verdad, hermanos? Porque el diablo es mentiroso, engañador, y dice Pablo que se viste hasta como ángel de luz, él y sus emisarios. Entonces uno debe de andar bien alerta por eso. Entonces, en los tiempos de la gran tribulación, igual el mismo diablo hará que este personaje, la bestia, al ser herido y supuestamente dice herida de muerte, va como a resucitar, y por eso es que la gente también lo va a adorar, porque lo van a ver como a Dios. ¿Está claro eso, hermano? Imagínense cuánto engaño le espera a este mundo. Otro aspecto importante que vamos a ver es que una de las primeras cosas que hará el anticristo será, según Daniel 9:27, que firmará un tratado de paz, con Israel. Oiga, si usted oye las noticias, y ojalá que lo haga, hermano, quiero decirle que por muchos años a mí no me interesaban las noticias, y ya como cristiano, fíjese, ya como cristianos, y predicador incluso, pero a mí no me interesaba. Ya decía, no, yo lo que quiero es leer la Biblia, y por supuesto que eso es lo mejor.
Pero fíjense que es bien importante prestar atención en cuanto a las cosas que están sucediendo en el mundo, pero en el sentido de poder estar alertas a lo que está sucediendo y estar comparando con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Israel desde el siglo pasado está, hermano, voy a decir, como sentado en un barril de pólvora. Hablar de Israel, hablar de los palestinos, hablar de en esos días de Irán, hermano, es hablar de una situación ahí que es como pólvora, que solo un poquito de fuego que le echen y eso va a explotar. Entonces, ¿por qué le llamo la atención a estas cosas? Fíjese que Israel hace más de 10 años, Israel estuvo dispuesto a firmar un tratado de paz con, es decir, el presidente de Israel, por así llamarle, al primer ministro, y Isaac Rabin era su nombre, y el presidente de los palestinos, que ya murió también. La cosa es que firmaron un acuerdo de paz. Y una de los periódicos apareció exactamente diciendo esas palabras en su titular. Decía paz y seguridad. Paz y seguridad. En esos años estaba el presidente Bill Clinton, y Bill Clinton dijo que era primera vez que Jacob se sentaba a hacer paz, decía él, con Esaú, con Edom, dijo él. Entonces, fíjese que ese no es ni cristiano. Bill Clinton no es cristiano, pero él dijo, al decir esas palabras, estaba diciendo algo bien tremendo. No sé qué tan consciente él estaba de lo que estaba hablando. Él estaba asociando lo que allí sucedió, esa firma de tratado de paz, con lo que la Biblia dice que va a suceder. Ahora, por supuesto, no era el anticristo ese que firmó en esa ocasión, pero si ya lo hicieron una vez, ¿quién dice que no lo van a volver a hacer? Ahora, por cierto, ese tratado de paz no sirvió de nada. No sirvió de nada, porque lo cierto es que, a pesar de que Israel está dispuesto hasta entregar tierras que le pertenecen a ellos, a los israelitas, con tal de que haya paz, lo cierto es de que los palestinos, los árabes y todos los enemigos de Israel no están interesados simplemente en pedazos de tierra. Ellos lo que quieren es barrer con los israelitas y acabárselos a todos, echarlos al mar, en palabras literales de un árabe. Ese es el lema de los árabes, acabarse a los israelitas. Ahora, cuando yo le digo eso, se lo digo con conocimiento de causa, de que eso es lo que ha estado sucediendo por años. Entonces, Israel siempre ha estado dispuesto a firmar paz, y los otros le hacen el cuento que firman paz, pero no hay paz. Eso es lo que la Biblia dice. No hay paz. ¿Por qué? Porque Israel nunca fue enviado por Dios a firmar paz con nadie. La tierra que Dios le dio a Israel es de Dios y se la dio a Israel. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, pero a estas alturas, como le digo, la cosa está llegando a un punto bien fuerte. Le voy a decir lo último que estaba oyendo, y es de que los israelitas ya se están acercando al templo, mejor dicho, al domo de la roca, la mezquita de los árabes. Allí es donde Israel tenía hace siglos, allí es donde tenía su templo. Entonces, como Tito se acabó todo, arrancó hasta los cimientos del templo, los árabes aprovecharon para hacer allí
lo que se conoce como la mezquita de Omar o del domo de la roca. Y entonces, pero eso no es israelita, ese asunto, eso es de los árabes. Cuando usted ve una foto de Jerusalén, siempre va a haber un domo ahí en medio. Siempre resalta sobre la ciudad de Jerusalén un edificio que es así redondo. Y entonces ese es de lo que le estoy hablando. Entonces ahí es donde estaba el templo. Se cree que ahí le llaman el domo de la roca, porque se cree que en esa roca que hay allá adentro, que por cierto la mantienen intacta, ahí fue donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Es decir, si usted ama la palabra de Dios, estas cosas que le estoy diciendo no son para que le dé sueño. A mí me emociona hablar de estas cosas porque es lindo saber que ahí están todas esas cosas como testigos mudos de que la palabra de Dios es palabra de Dios, y que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece firme. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces el hecho es pues de que la jugada maestra de este personaje va a ser que va a persuadir tanto a árabes como a israelitas a que haya paz, y van a firmar un tratado de paz. Eso usted lo encuentra en Daniel 9:27, donde dice que por otra semana, que por cierto es la semana 70 de Daniel, por otra semana dice confirmará el pacto con muchos. Pero cuando eso sucede, entonces ya ha llegado el momento, y puede ver usted siempre, cuando el anticristo firme ese tratado de paz, Israel lo va a ver como el Mesías. Israel a ese lo van a recibir como al Cristo que ellos por siglos han esperado, y tendrán un periodo de paz. Por eso es que siempre que usted oye hablar de la gran tribulación, algunos dicen comprende 7 años, dice 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Yo prefiero decirlo de esta manera. Mire, la última semana de Daniel es 7 años, pero los primeros 3 años y medio son de paz, que se supone que tienen como base ese tratado que Israel va a firmar con el anticristo. Entonces van a tener paz. Se acabaron los pleitos. Y fíjense que por lo que se ve en el panorama mundial, Israel es la espina en el costado de esta humanidad. Por eso es que hay tantos países preparándose siempre para la guerra, por el odio que le tienen a Israel. Es que Israel no solo tiene una posición geográfica envidiable, a pesar de que es un país bien pequeñito, pero tiene una posición geográfica envidiable. Pero ese no es exactamente el punto. La gente piensa que por eso es, pero no es ese el punto, sino que la razón por la que todo el mundo lo odia es porque Israel es pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. Y entonces el diablo los aborrece. Esa es la razón de tanta situación de guerra que hay siempre alrededor de Israel. Entonces, cuando todo parece estar en paz, Satanás será expulsado del cielo. Apocalipsis 12:9. Alguien dirá, bueno, ¿y que el diablo esté en el cielo? Pues no está en el cielo, pero él es el acusador. Eso lo va a leer usted ahí en Apocalipsis capítulo 12, que él es el acusador de los creyentes. Siempre el diablo está buscando cómo botar, derribar, vencer a los cristianos. Y cuando logra algo con algún creyente, inmediatamente corre a acusarnos. A eso se refiere la Biblia cuando dice que él es el acusador de los
cristianos. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera. Pero ¿fuera de dónde? Pues ahí lo va a leer usted en el versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Y en el 9 dice: y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. De allá lo van a aventar a ese. Gloria a Dios. Ahora, lo primero que hará el diablo al llegar aquí a la tierra es posesionarse de la bestia. O sea, que el anticristo no será sino un endemoniado, pero un endemoniado que va a ser muy usado. No va a ser, por así decirlo, un loco que anda ahí golpeándose, hiriéndose. No, la gente no lo va a ver así. Pero ese será como una encarnación del diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad, hermanos? Entonces lo primero que va a hacer es posesionarse de la bestia. Luego anulará el pacto a la mitad de la semana, dice Daniel. A la mitad de la semana anulará el pacto. En Isaías 28, versículo 18, ahí usted va a encontrar, no solo en Daniel, sino que en Isaías 28 va a encontrar este detalle. Dice ahí: será anulado vuestro pacto con la muerte, le dice el Señor, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él. Seréis de él. ¿De quién? De aquel con el que firmaron el pacto. Seréis de él, profetizaba Jeremías, pisoteados. Aquel que les prometió paz, aquel que les prometió prosperidad, lo que va a hacer al final de cuentas es romper el tratado y pisotearlos, ha dicho Jehová. Luego vamos a ver otro aspecto más. Va a invadir y va a profanar el templo. Eso usted lo encuentra en Daniel 7:25. Si gusta, anótelo. Va a invadir y profanar el templo. Daniel 7:25 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, que también, en donde también usted va a notar de que el anticristo va a demandar adoración para él. ¿Cómo es eso de el templo? Invadir y profanar el templo. Mire, hay alguna discusión entre teólogos al respecto. Y cuando hablo de teólogos, hablo de gente que sí estudia la Biblia, gente que, bueno, muy capacitada en el análisis de las Escrituras. Pero este es uno de los puntos un poco controversiales, porque ¿a cuál templo se refiere Daniel? ¿A cuál templo se refiere? Bueno, muchos dicen que, y es una buena posibilidad, que se refiere al templo judío. Pero ¿cuál? Si ahorita no hay nada. Pues eso es lo interesante, que ahora Israel, ya le dije, se está acercando a ese lugar que le mencionaba, el Domo de la Roca. Y para votar ese asunto, si todo lo que tienen que hacer es un buen bombazo, un buen misilazo, y se lo acaban. Lo único que eso sería el principio de una guerra segura. Una guerra no de un par de días como las que a veces suceden allá, sino que allá sería una provocación a muerte contra los árabes, los musulmanes. Entonces, pero a la luz de estos textos que estamos considerando, muchos creen que sí se refiere literalmente
a que Israel va a volver a levantar su templo, no en otro lugar, porque ellos no pueden levantarlo en otro lugar, sino que tiene que ser allí, ahí donde les he mencionado, donde está es la mezquita esa, allí tiene que estar el templo. Entonces, ¿cómo van a hacer? No lo sé. Y entonces por eso algunos otros mejor lo espiritualizan, pero al espiritualizarlo se cae en un problema, que después del templo de Israel, ¿qué otro templo puede estarse mencionando en la Biblia que Dios le pueda llamar templo? Solo hay un templo más, y ese templo es la iglesia. ¿Entienden? Es la iglesia. Pero ahí está el problema, de que ya dijimos, la iglesia no va a estar aquí en esos días para decir de que el diablo se va a meter a la iglesia del Señor y ahí se va a sentar y va a exigir adoración. No, Señor, ese es el gran sueño del diablo, pero eso sí nunca se le va a conceder, porque la iglesia, al único que le rinde gloria, honra y alabanza es a Jesucristo, es a Jesucristo, es a Jesucristo, al único a quien vamos a adorar siempre. Entonces ahí es donde falla esa otra interpretación de que se pueda estar refiriendo a la iglesia, porque la iglesia no va a estar ya aquí. Muy bien, vamos a ver otro detalle más. Cuando se da esa situación que el anticristo se mete al templo y exige adoración, ahí es donde, siguiendo esa línea de interpretación, ahí es donde Israel va a despertar a la realidad de su error. Ahí es donde se va a cumplir lo que Jesucristo dijo en una ocasión. Jesucristo dijo: yo he venido, le dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre. Otro vendrá en su propio nombre, y a ese sí recibiréis. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, dijo el Señor. Pues otro vendrá en su propio nombre, y a ese sí vas a recibir. También en Zacarías se menciona una profecía tremenda también al respecto. Pero el hecho es este, de que Israel entonces se va a dar cuenta de que ese que pensaban que ese sí era el Mesías, no es más que el mismo diablo. Entonces Israel lo va a rechazar, y ahí es donde se va a destapar la cuestión y va a iniciar la persecución, pero una persecución espantosa contra Israel. Ahí es donde se cumplen las palabras de Jeremías, que dice que será un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Oiga, para que entienda mejor las palabras de Jeremías, para que lo entienda mejor, Hitler asesinó, se considera que a más de 6 millones de judíos. Fue una persecución espantosa, hermano. Se dice que Hitler ya no hallaba qué hacer con tanto cadáver, y entonces sus científicos probaron incluso hacer jabón con los cadáveres de los israelitas. Y no es broma, la cosa era hacer algo, porque eran piladas de cadáveres las que estaban sacando a diario. Entonces, y Jeremías dice que en el tiempo de la gran tribulación será un tiempo de angustia cual no lo ha habido. Eso quiere decir que esos 6 millones que murieron en aquella ocasión y ese horror del holocausto que vivieron los judíos no es nada comparado con lo que viene para el tiempo de la gran tribulación. ¿Entiende eso, verdad, hermanos? Bueno, entonces la persecución será contra los que conservan el testimonio de Jesucristo.
Bueno, y que son cristianos los judíos. No, ahorita no lo son. Ahorita hay cristianos entre los judíos, pero la gran mayoría no lo son. Cuando ellos se den cuenta del error que han cometido al recibir al anticristo como el Mesías, entonces es que van a acordarse que hubo uno que se los advirtió. Oiga, qué tremendo es eso, hermano. Hubo uno que se los advirtió, y entonces se volverán a Dios. Entonces los israelitas creerán, pero en una forma, hermano, maravillosa. Creerán que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. O sea, creerán lo que nosotros desde hace ratos creemos. Cuando dan gloria a Dios por eso, hermano. A nosotros se nos ha hecho tan fácil creer en Jesucristo. Los israelitas lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron. Es lo que dice Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces será hasta entonces que lo van a recibir. Y entonces por eso será la persecución en primer lugar contra ellos, contra los israelitas. Pero en segundo lugar también, según usted lo puede ver ahí en Apocalipsis 13, versículo número 7 y 8, ahí dice: se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos. Otra vez, ¿cuáles santos? Si los santos son los cristianos, sí, ahora los santos son los hijos de Dios. Pero ahí, cuando ya estemos en la gloria, los santos serán los que, por así decirlo, se van a convertir a Cristo. A ellos se les está llamando aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8, se les está llamando santos. Dice gloria a Dios, hermano. Bien, y dice: se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. No están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, amados hermanos, allí es donde se desatan la persecución horrible contra los judíos y contra la iglesia. Esa es una foto del tiempo del holocausto judío. Así era como apilaban los cadáveres. Y ya le expliqué pues todo lo que significó ese horror. Pues eso no será nada comparado con lo que viene. Tan así que de cada tres judíos morirán dos. Por cada 3 judíos, 2 morirán. Eso usted lo encuentra allí. Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Ahí lo dice claramente. Anótelo si gusta, porque tengo que ir más rápido. Zacarías 13, 8 y 9 dice que 2/3 partes de israelitas morirán. Vamos a ver otra cosa más. Aquí comienza ya lo que es el juicio de Dios. Dice que hasta este momento quien está provocando todo es el diablo. Hasta donde hemos llegado en este estudio de esta noche, quien está haciendo todo es el diablo. Pero a partir de este momento que voy a mencionar, comienza ya Dios a derramar sus juicios. La gran ramera va a ser juzgada. ¿Y quién es la gran ramera? La gran ramera es la Iglesia Católica. Y cuando yo digo esto, lo digo con toda seriedad. Si usted quiere saber más de esto, porque hoy no puedo detenerme aquí, véngase a la vigilia, que ahí vamos a hablar sobre esto. Pero la gran ramera, la Iglesia Católica, usted debería ya de saberlo si usted oye las noticias al respecto,
que esa unidad mundial de religiones que hoy se oye más que nunca, quien la encabeza es la Iglesia Católica. Son los católicos los que encabezan eso. Son ellos los que están uniendo las religiones. Y ahí van incluso algunos que dicen que son evangélicos. Ahí van todos al mismo barco. Pero a eso la Biblia, Dios les llama la gran ramera, a la unidad mundial de iglesias. ¿Y quién es el hechor y consentidor principal? Es el catolicismo. Ellos son. Como digo, si usted piensa que estoy hablando solo por hablar, véngase a la vigilia, ahí vamos a hablar más ampliamente de eso. Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Voy a leerles hasta ahí. Y aún el versículo 16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso es el fin de la gran ramera. Si usted quiere saber más en su Biblia, lea también el capítulo 18. Ahí cambia de figura. Ya no es una mujer, allá es una ciudad, la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿qué es Babilonia? Confusión. Eso significa confusión. Y entonces, ¿quién es el que confunde? ¿Quién es la religión que más desfachatadamente confunde? Mezcla el paganismo con el cristianismo. El catolicismo. El catolicismo. Tan así que aún evangélicos todavía tienen pegadas muchas cosas del catolicismo y todavía las practican sin darse cuenta de que es pecado. Es pecado. Ahí en el capítulo 18 Dios dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los cristianos, hermanos, ya tenemos que estar definidos, pero definidos por Dios. Y todo lo que huele a mezcla de paganismo con cristianismo, tenemos que rechazarlo, hermano. Por ejemplo, si usted quiere, si todavía usted no entiende qué estoy hablando, pues déjeme hablarle de la Navidad, pues. ¿Qué es la Navidad? Una fiesta pagana. Hermano, no hable así. ¿Y que no el nacimiento de Jesús celebran? Mentira, no están celebrando el nacimiento de Jesús. No, esa fecha es una fecha pagana, es decir, una fecha que celebraban los paganos, no el nacimiento, pero sí relacionada con un dios, una divinidad pagana. Entonces, por siglos los paganos lo usaron dentro de sus creencias. Cuando mucha gente entró a la iglesia sin convertirse, trajeron esas cosas a la iglesia. Entonces, claro, los que eran verdaderos cristianos se apartaron de los tales y nunca aceptaron esas prácticas. Pero lo que les importa solo es el negocio, esos los abrazaron a estos, abrazaron sus tradiciones, sus costumbres, sus fechas santas, según ellos. Y entonces lo que hicieron fue simplemente adecuar. Vaya, estos celebran, por así decirlo, el nacimiento del dios piedra, no sé qué. Pues entonces, ¿y nosotros por qué no celebramos el nacimiento de Jesús? Dijeron.
y así en paz con esta gente. Y entonces, ¿cuándo lo celebran? El 25 de diciembre. Pues ahí. Y así fue como inventaron que Jesucristo nació un 25 de diciembre, lo cual ni por cerca, ni por cerca. Hermano, ¿y qué tiene de malo? Sí tiene de malo. Sí tiene de malo. ¿Por qué? Porque su fundamento no es la Biblia. El fundamento de esas cosas no es las Sagradas Escrituras, sino que el fundamento es lo que los paganos traían. Entonces, los hijos de Dios no debemos de aceptar ningún tipo de mezcla de nada. Dicen amén los hermanos. Eso del árbol navideño, eso es del diablo, hermano. Eso no es cristiano. Y lo relacionan con el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué es eso? Eso es de lo mismo, adoraciones paganas. Y entonces ahí están muchos cristianos, iglesias evangélicas con un árbol navideño allí en el púlpito. Le voy a dar otra señal de mezcla pagana que hay dentro de las iglesias evangélicas. ¿Cómo le llama usted a este lugar? A esto. ¿Sabe cómo le llaman? ¿Sabe cómo le llaman? Le llaman el altar. Pero eso es pagano, ¿ves? Eso no es un altar. Vengan al altar. ¿Alguna vez ustedes me han oído decirles: vengan al altar, pasen al altar? Yo creo que ni cuenta se habían dado, pero hoy sí se van a dar cuenta. ¿Por qué cree que yo nunca les he dicho pasen al altar, vengan al altar? Muchos evangélicos y aún pastores lo hacen, pero eso es de origen pagano. ¿Qué es un altar en la Biblia? En la Biblia, ¿sabe qué era un altar? Era una especie de hornilla. El altar del sacrificio. ¿Qué era? Era un asunto cuadrado, como un cajón parado, más o menos de esta altura. Y tenía un enrejado encima. Abajo le metían leña y encima ponían la carne de los animales. Ese era un altar. Y entonces, ¿y esto qué tiene de altar? Por eso es que cuando le invitamos, le decimos: venga aquí al frente. Pase aquí al frente, vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Entonces, así yo le podría seguir señalando cuántas cosas. Claro, algunos dicen: no, hermano, pero es que no hay que ser tan exagerado. Momento, pues sí. Por eso fue que se metió el diablo a las iglesias. Por eso existe el catolicismo. Y hasta la vez. ¿Por qué? Porque de poquito en poquito se fueron mezclando en todo. Ahora, al decirle esas cosas, yo no pretendo decirle: así que nosotros somos mejores. No, hermano. No, solo le estoy diciendo que los cristianos debemos de ser celosos de la palabra de Dios, de tal manera de fijarnos, hermano, qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Dice gloria a Dios, hermano. Algunos los veo algo tristes. Quizás ya habían comprado el árbol. Estamos peor. Mejor sigamos. Ahora vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 6, versículo 1 al 17. Ahí lo leen en su casa. Ahí se habla sobre los sellos. Los sellos que el Cordero de Dios va quitando uno por uno del rollo del libro que el Padre le entregó. En el capítulo 8, versículo 7 al versículo 19, al versículo 9 hasta el 19, usted va a encontrar lo que se le conoce como los juicios de las trompetas. Y en el capítulo 16 y en el capítulo 17
En esos 2 capítulos va a encontrar los juicios de las copas de la ira de Dios. Mire, por cuestión de tiempo no los leo, pero hoy los puede leer usted. Ahí está en su Biblia, anótelo y llévese. Solo le voy a decir esto, que serán juicios tan terribles que dice la Biblia que los hombres, usted sabe que los hombres siempre se la llevan de machos, pero dice que los hombres morderán de dolor sus lenguas. Dice la Biblia que será tan terrible esos juicios que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Oiga, usted sabe que hoy nadie se quiere morir. La gente con cáncer puede estar. La gente, si lo único que se resignan bastante bien a la muerte son los ancianitos. Hasta le dicen a uno: orá por mí para que me muera. Pero los demás, los que todavía se sienten con algo de fuerza, no se quieren morir. Y aunque les duela, aunque estén como estén, aunque no tengan para comer, pero no se quieren morir. Pero en aquellos días el juicio será tan terrible que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Es que con Dios, hermano, con Dios es otra cosa. Ahí se cumple la palabra que dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice. No será poca cosa eso. Lástima, por cuestión de tiempo no podemos extendernos. Luego el final de todo será lo que se le conoce como la batalla del Armagedón. En el capítulo 16 está descrita, versículo número 13. Capítulo 16, versículo 13 en adelante, 13 y 16, 13 al 16. Ahí va a encontrar otro detalle terrible, y es de que, bueno, ¿en qué consiste esa guerra? Consiste en que las naciones de la tierra, los ejércitos de las naciones de la tierra, se van a confabular y van a venir a pelear a un lugar llamado el Valle de Megiddo. Y entonces allí será una batalla horrible, en donde morirán millones de personas. Pero en determinado momento, la batalla ya no será entre los hombres. Fíjense que en cuanto a los que van a morir allí, se dice que 1/4 parte de la población mundial allí morirá. Apocalipsis 6:8. Es decir, que por cada 4 personas que estén viviendo en el mundo, uno de esos 4 va a morir. O sea, el 25%, para ser más claros, perecerán en esa batalla. Entonces, pero lo tremendo va a ser que va a llegar un momento que la batalla ya no va a ser entre los hombres, sino que van a querer pelear con Dios. Es decir, allí en ese momento Cristo viene con su iglesia, de lo cual vamos a hablar después. Cristo viene con su iglesia, ya no por su iglesia, sino con su iglesia. Y entonces verán, dijo Jesucristo, la señal del Hijo de Dios que vendrá. Y entonces, según dice Apocalipsis 19, eso sí lo vamos a leer ya que ya estamos finalizando. Apocalipsis 19, versículo número 17, dice: y vi un ángel que estaba en pie. Bueno, en los versículos anteriores se habla de la venida del Señor montado en un caballo blanco. Pero ya al llegar al 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Versículo 21 dice: y los demás fueron muertos, y todos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves del cielo, todas las aves, se saciaron de las carnes de ellos. O sea que los ejércitos del mundo se enfrentarán contra el Hijo de Dios. Ya se sabe de antemano quién va a ganar, ¿verdad, hermano? Serán derrotados, porque el Señor es Señor de señores. Y en Apocalipsis 19:20, que adrede me lo salteé, fue porque ahí se habla específicamente de que la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice aquí. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén, hermanos. Esto es, hermanos, en una forma resumida, la gran tribulación, un periodo horrible de juicio. Voy a decir un último detalle. Hay personas que dicen: bueno, hermano, y en la tribulación van a haber salvos. ¿Y usted qué dice? ¿Sí? Los que creen que van a haber salvos, levante la mano. 3, 6, 8, 10, 12, 15, como 25. Los que creen que no van a haber salvos, levanten la mano. Te deciden. Bueno, gracias los 25 que tuvieron el valor de levantar la mano. Sí, hermanos, van a haber salvos, pero no salvos en el sentido de lo que somos salvos nosotros. Eso que le quede claro. Cuando seamos arrebatados de esta tierra, ahí termina el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Ahí se termina. La iglesia se va con Cristo, aleluya. Entonces, ¿y estos salvos? ¿Salvos de qué? Sí serán salvos en el sentido que no irán a condenación. Sí serán salvos en el sentido que no serán lanzados al infierno. ¿Y cómo se van a salvar? Creyendo. Si usted dice: entonces va a haber otra oportunidad, si usted quiere llamarle así, para mí no es oportunidad, pero sí van a haber salvos. Explíquese mejor, pastor. Se lo voy a decir de esta manera. Ahora, hoy es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Hoy es día de salvación. ¿Por qué? Porque hoy todo te favorece para recibir a Cristo. ¿Qué pierdes con aceptar a Cristo? ¿Qué pierdes con ser fiel a Cristo? Pues lo que pierde uno que otros amigotes que se enojan porque ya no te vas a ir a emborrachar con ellos. Una que otra de esas amiguitas cabeza vacía que se sienten mal porque te la llevas, así dicen ellas, las cabezas vacías, te la llevas de santurrona. Eso es lo que pierdes. Amistades de gente soviética, eso es lo que pierdes. Pero por lo demás no pierdes nada. Pero allá en la gran tribulación, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a decir qué va a pasar. Ya está esto que les voy a decir. Si no es exactamente eso, ya es un anticipo. Están, y muchos de ustedes ya lo saben, ya inventaron un microchip que dicen que es como el tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero en ese microchip va a estar toda la información de cada persona. Entonces ya no va a haber DUI, ya no va a haber necesidad de pasaporte, ya no va a haber necesidad de nada para identificarse, sino que solo ese microchip que se dice que se lo van a, que están estudiando y están viendo
que el lugar más adecuado para usarle, mire cómo son las coincidencias, el lugar más adecuado para usarlo es la mano derecha o en la frente. Y entonces, y que no es que se lo van a estar sacando cada vez, no, sino que esa es la cosa, que al ponérselo ahí, como lo que la mayoría de personas usan es la mano derecha, entonces al ponérselo ahí, va a estar ahí, sobrará con que al querer ir a comprar un almacén, solo va a meter la mano allí, inmediatamente le van a detectar quién es, dónde vive, cuánto tiene de dinero. El dinero va a dejar de existir. Por eso la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender. ¿Por qué? A menos, dice, que tenga el número de la bestia. Entonces, oiga esto, ¿qué va a pasar cuando el anticristo anuncie que ya se acabó, ya no hay necesidad de dinero, el dinero bótenlo, porque ya nadie se lo va a agarrar en ninguna parte? Así que de ahora en adelante lo único que hagan es pasen gratuitamente, pasen al Duicentro, aleluya. Ahí les van a dar su respectivo microchip, ahí va a dar toda su información y ahí va a quedar. Entonces los que estuvieron en la iglesia y que nunca se convirtieron, se van a acordar. Y además de eso, pues ahora sí van a leer la Biblia. Ahora no leen la Biblia para nada, esos que no vinieron ahora. Y entonces van a leer y van a ver si ahí está clarito. Dice, pues no, eso es lo que la Biblia decía. Y entonces, si es que les alcanza la cabezota para eso, entonces se van a negar a ponerse la marca. Entonces, ¿qué va a significar eso? No va a haber comida. La ropa, cuando se les termine, no van a poder ir a comprar. En fin, será una presión del mundo espantosa, hermano. Y por fin van a ser perseguidos, eso lo dice la Biblia. Van a ser perseguidos todos los que no tengan esa marca. Y si insisten en no ponérsela, entonces los van a decapitar. Así como lo está oyendo. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces esa es la oportunidad de salvación. Que si alguien dice, pues no me la pongo, porque la Biblia dice que todos los que tengan el número de esa marca de la bestia se los va a llevar el diablo, así que no me la pongo. Va, pues venga para acá, le van a hacer. Póngase ahí, ponga la cabecita ahí, le vamos a cortar con esta chita. Si ahora solo porque se le quedaron viendo, ya no quiere venir a la iglesia, y ahora cuando ve ese asunto que viene para abajo, si a eso le quieren llamar oportunidad, si usted quiere esperar ese tren, espérelo usted, pero yo mejor me voy con Cristo de una vez. Diga gloria a Dios, hermano. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, póngase de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Padre bueno, por brindarnos este privilegio de poder meditar en tu palabra, Señor. Dios bendito, gracias, mil gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, tu amor que es tan grande. Gracias, Señor, porque realmente más no te podemos pedir, Señor. Tú nos has perdonado sin nosotros merecerlo, sin haber hecho ningún mérito. Tú nos has recibido como tus hijos. Y tú, Señor, tienes un plan maravilloso para con tu iglesia, para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Oh Padre, bien dice tu palabra que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos tus caminos, que tus pensamientos y tus caminos son más altos.